de dónde han sido estas lanchas interceptadas. Pero tenemos también la cuña, como nosotros decimos en periodismo, que es la pregunta que hace el corresponsal de Tele 13 a Donald Trump, preguntándole específicamente por la carta de Nicolás Maduro que le habría enviado a Donald Trump. Miren lo que dijo Donald Trump. The president of Venezuela said that he wrote a letter to you asking to negotiate. Did you get the letter? And what is your response to it? I don't want to say, but we'll see what happens with Venezuela. I don't want to say. Sí, lo deja todo ahí. Jugando al misterio. Oye, yo dije, este fin de semana largo, del 18 de septiembre, dije, porque vi por internet un analista que decía que lo más probable es que iba a ser o el 17, o el 18, o el 19. Y yo dije, nos va a tocar ir a trabajar. ¡Devuélvete! Claro, pero no pasó. Oye, pero yo sigue estaba jugando al así misterio este caballero. Porque estaba de turno internacional en prensa. Entonces, cruzando los dedos, pleno 18 y miraba cada rato el celular. No, pero ¿saben lo que a mí, sobre todo hasta el 20 me mantuvo como tranquilo? Que Trump estaba en visita oficial al Reino Unido. Claro. Entonces estaba como preocupado los reyes y todo. Y dije, no va a ordenar un ataque tierra adentro en Venezuela desde Reino Unido, ¿no es cierto? Claro. No, porque además desvía el foco y todas las preguntas se centran en eso y no con esa recepción y de los después reyes. el domingo tenía el funeral de Charlie Kirk. Entonces como que eso fue como, no, este fin de semana no va a ser. Vamos a quedar con puntos suspensivos. Pero la pregunta que habría que hacerle a David Alandete en Estados Unidos es si realmente Donald Trump ha leído la carta y qué podría suceder. ¿Habrá una respuesta desde la Casa Blanca al gobierno venezolano? ¿Qué rol juega Richard Grenell en esta historia? David Alandete, ¿cómo estás? Buen día. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estás? Efectivamente, o sea, la pregunta que le hicimos a Donald Trump daba a entender. Yo creo que no ha leído la carta, sinceramente, José María. Tú conoces al presidente y sabes que el género epistolar es su favorito, porque cuando Kim Jong-un, Putin, cualquiera le envía una carta... Mira, te pongo un ejemplo. El primer día que estuvo Trump aquí de regreso en la Casa Blanca, estábamos dentro del despacho y encontró la carta de Biden. No sé si te acordarás que abrió el cajón y mira, hay una carta de Biden aquí. Y dijo, le encantan las cartas, como decimos en España, de peloteo, es decir, que le adulan. Y desde luego esa carta es un ejercicio de adulación. Se nota que Donald Trump ha llegado al corazón de Maduro, ¿no? Porque vamos, es como, querido presidente, ¿cómo está usted? Es maravilloso, me rindo ante usted, ¿no? Claramente, en esa carta hay mucho que analizar. Primero, Maduro sabe que hay una división en Estados Unidos entre la parte mayoritaria y que se impone, que es la de Marco Rubio, y la parte minoritaria que quiere volver a hacer negocios con Venezuela, en la que está Chevron, la petrolera, en la que están muchos empresarios, y que es la que lleva el tal Rick Grenell. Alguien que no suena mucho, pero lo hemos contado en este programa en muchas ocasiones. Amigo personal de Melania Trump, ahora dirige aquí la ópera de Washington, está aquí se le ve por la Casa Blanca, no por el ala oeste, pero por la residencia, mucho porque es amigo de Melania Trump. Y realmente Maduro intenta ahondar en esa división. Lo que Maduro sabe, y sabemos nosotros también, es que semejante carta no llega al escritorio de Donald Trump. ¿Por qué? Porque antes la lee el consejero de Seguridad Nacional, que es el que controla todo ese tipo de comunicaciones. ¿Quién es? Marco Rubio. ¿Por qué? Porque Marco Rubio tiene 200 trabajos. O sea, aquí incluso se bromea aquí en la Casa Blanca que después del despido de los presentadores tan polémico, que también le van a dar un late night show a Marco Rubio. O sea, imaginaos si tiene puestos de trabajo, ¿no? Entonces, Marco Rubio controla el flujo. Entonces, la pregunta y la respuesta de ayer son más importantes de lo que parecen, porque estoy seguro de que el presidente de Estados Unidos sabe que le ha enviado una carta, no la lee porque no quiere responderle, y estamos ante una campaña en la que José María antes lo ha apuntado, es un gran observador de la realidad venezolana y en el Caribe. Se ha reforzado militarmente el Caribe hace nada. Ese cuarto ataque, recordaos, nos anunció el tercero en declaraciones a nuestro canal, el propio presidente, ¿no? Dijo, sí, ha habido un tercer barco que no lo habéis visto y ahora el cuarto, 17 muertos de momento.
Lo que sí que aconsejo a los televidentes y a todos es que nadie crea en la futurología. El periodismo no da fechas por anticipado. Ningún periodista que diga, no, es el 17, es el 18, es el 19. No, eso no funciona. Sabemos que puede pasar algo, puede que no suceda. Y por último, déjenme recordar algo que dijo Christopher Landau, que es el número 2 del Departamento de Estado, alguien que colabora mucho con Marco Rubio, que está de visita por América Latina esta semana y demás. Él dijo que en esta administración a los países, antes de amenazarles o agredirles, se les enseña lo que les puede suceder. Esto lo dijo en referencia a Brasil, pero también en referencia a Venezuela. Y ahora se le está enseñando a Venezuela lo que puede suceder, ¿no? Y yo creo que vamos a estar todavía un tiempo más con estos ataques selectivos a embarcaciones. Es la impresión que me da a mí después de hablar aquí con fuentes en la Casa Blanca. Ahora, tengo una duda, David, porque resulta que nosotros nos enteramos al menos 3 semanas, casi un mes después del primer ataque a la primera embarcación, entiendo, donde murieron 11 personas. Entonces, ¿de qué fecha habrá sido lo que difundieron ahora últimamente, lo que revisábamos recién? Las fuentes que manejamos aquí en la Casa Blanca son que los ataques últimos a los que se ha referido el presidente son más cercanos. Hay en este momento algo de confusión sobre si ese tercer ataque que nos reveló en declaraciones el presidente Trump y este cuarto del que él y el Pentágono han publicado vídeos es el mismo. Yo pregunté inmediatamente tanto al Pentágono y me dijeron que no, que ha habido 4 y que probablemente hubo algún problema con las imágenes del tercero, pero que ellos sepan aquí ha habido 4 y tienen las coordenadas y demás. Donald Trump va a seguir filtrando estos vídeos según le convenga para ejercer presión en un día u otro, pero también, perdona José María, hay una cosa importante. Hay un alto funcionario del Tesoro encargado de sanciones. Os recomiendo que le sigáis porque es muy interesante. Se llama Marshall Billingsley y él es un alto funcionario del Tesoro. Cada día en redes sociales está revelando localizaciones del búnker de Maduro, de los Rodríguez, de generales que son ascendidos. O sea, está revelando... Sí, Marshall Billingsley está revelando en tiempo real, en redes sociales, alguien muy coordinado aquí con la Casa Blanca, encargado de sanciones, revelando dónde están todos, para decirles, sabemos dónde estáis, sabemos lo que estáis haciendo y no os podéis esconder de nosotros. Como casi sabemos lo que estás comiendo. Exacto. Por dónde te ¿Y dónde estás duermes? ¿Dónde duermes? ¿Y dónde duermes? ¿Y qué ojeras tienes? Porque también ha comentado en eso. O sea, están siguiendo los movimientos de todo el régimen. Además de coartar una iniciativa, como ya está completamente desarmada, pero ha sido muy fuerte esa iniciativa en las pasadas semanas, de determinados empresarios venezolanos y el expresidente del gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, de buscar un futuro del chavismo sin Maduro. Algún arreglo de que Maduro se vaya, no sé, a Rusia, a Cuba, etcétera, etcétera, y que los hermanos Rodríguez, Delcy y Jorge quedaran al mando de la dictadura. Para Estados Unidos ha sido inaceptable y eso, según me dicen aquí fuentes en la diplomacia, no va a suceder. Lo que pasa es que lo no mismo está, con otro nombre. Eso quiere decir que no están entendiendo nada. No, es que Zapatero no tiene su están agenda entendiendo propia. nada y José Luis Rodríguez Zapatero tiene el zapato metido hasta dentro de la pata ahí. Tiene su agenda propia. Hace rato que ha sido, digamos, un Oxigenador. Un vocero, un oxigenador, un tipo que habría que revisarle hasta la cuenta corriente, si tú me apuras ahí un poco. Sí, poniendo todas las salvedades, está claro lo que aquí consideran es que es muy importante. Aquí a la Casa Blanca se comunica Zapatero en el 2015. En el 2015 ya había salido del poder en España, estaba en transición, como alguien que podía negociar para una democratización. Aquí entonces gobernaba Obama. Los demócratas, especialmente un funcionario que se llama Tom Shannon, le dan crédito, un diplomático muy veterano, y empieza una serie de negociaciones. Claro. Entonces, ahora lo que me dicen aquí es, 2015, han pasado 10 años. ¿Qué ha conseguido Zapatero en Venezuela? Nada. Ha conseguido millones de exiliados, represión, tortura del SEBIN en el helicoide, del DGCIM, perpetuación del régimen con fraude electoral a ojos de Estados Unidos. Entonces, se considera que Zapatero, efectivamente, no hay ninguna prueba que ligue a Zapatero con ningún cobro del régimen, pero sí que él mismo en su libro de memorias, que yo he tenido el gusto de leer, viene a decir que le paga los viajes a Venezuela el régimen, que viaja en el jet de ellos, ha hecho casi 80 viajes a Venezuela el señor Zapatero. Pero sin ningún logro. Eso es el problema, Ninguno. David. Es más, todo lo contrario. Son las 9:39 y lo que estamos haciendo es actualizar la situación, este conflicto que ha tenido escalada en los últimos días,
entre Estados Unidos y Venezuela, con el afán de poder al menos localizar o capturar a quien es perseguido como el líder del cartel de los soles, Nicolás Maduro. El tema es que se ha difundido una nueva información que tiene que ver con un nuevo ataque a una lancha que cargaba droga. Aquí habrían muerto 3 personas, no tenemos certeza de cuál fue la fecha en que esto ocurrió, pero de todas maneras también hay otra información que es bastante sabrosa, que es la carta que envió Nicolás Maduro el 6 de septiembre a Donald Trump. Que se dio a conocer ahora, además. Es precisamente David Alandete quien le hizo la pregunta al presidente Donald Trump si es que había recibido esta carta, y el presidente responde: no me quiero referir a eso. No sé lo que voy a hacer, básicamente dejando todo en la nebulosa, porque aquí cualquier cosa puede pasar. Quizás sí, quizás no, nadie sabe lo que voy a hacer. Nadie lo sabe. Es como su leño, claro, eso fue con Irán. Lo mismo que dijo antes de atacar Irán. Exacto. Y lo mismo que ha hecho antes de las acciones más osadas de Donald Trump. Siempre, aquí nos reímos los periodistas en la Casa Blanca porque un "you are going to find out", te vas a enterar, o un "we'll see what happens", veremos lo que pasa, que es lo que dice, siempre precede una acción muy contundente. Entonces, es trumpología que tenemos que hacer también los periodistas. Es una estrategia que es muy conveniente porque mantiene la expectación. Porque de todas maneras... O sea, sería un gran guionista, básicamente. Y además... Bueno, es que es una estrella de la telerrealidad, ¿no? Pero totalmente. Porque mantiene la atención permanente en él. Pero además tú, José María, nos dijiste que había aumentado la cantidad de buques, no sé, pues el armamento que está desplegado en el Mar Caribe. Sí, bueno, había sido anunciado hace algunos días, pero hoy ya tenemos confirmación de que se ha unido a los 3 destructores, los que tienen los misiles Tomahawk, capacidad de objetivo milimétrico, un 4º destructor en el Mar del Caribe Sur, el USS Stockholm, que se suma a la flota de destructores, pero también se suma a la flota anfibia y también se suma a la flota aérea de F-35, ¿no es cierto? Entonces, Estados Unidos, en vez de decir ya, ok, estamos operativos en la zona, sigue y sigue sumando elementos de guerra en el Mar del Caribe Sur, ya con la confirmación anoche en los radares de que este 4º destructor se ha acoplado y se ha unido a la flota de 3 destructores que ya estaba desplegada en el Mar del Caribe Sur. Pero, y mientras tanto, yo no sé si ustedes han tenido la posibilidad de revisar las imágenes que llegan desde Venezuela. La verdad es que estas cosas de los entrenamientos, estas demostraciones de fuerza que hace Venezuela, ¿lo puedo decir o no? Es burdo. Con todo el respeto a los venezolanos, porque no me refiero a ellos, me refiero al régimen. Es muy bananero. O sea, no meten susto. Es burdo. No le meten susto a nadie. Insisto, con el respeto a los ciudadanos venezolanos, porque esto no es que sea ellos, sino que el régimen es bananero. Entonces muestra unas cosas así como ridículas. Sí. 8 millones de movilizados. Por favor, Rusia tiene problemas para movilizar 100.000 personas para la guerra que está vigente en Ucrania. Sí. Y ellos van a movilizar a 8 millones. Pero es que las imágenes además tampoco les sirven. No les sirven respecto del mensaje. Pero yo quedé pegado. ¿Quién filtró la carta? Por eso le preguntábamos también a José María. Supuestamente esta carta la filtraron desde Venezuela. Sí, fueron los hermanos Rodríguez quienes dan a conocer la existencia de la carta, pero ahí me parece que hay una chimuchina interesante, David, porque, mira, Claudio, te voy a contar algo. David ya daba algunos indicios. Cuando a Trump le llega una carta aduladora con alguien con quien está en conflicto, sube la carta para decir, mira cómo agachaste el moño, qué bueno, te sometí. Tú me respetas. Miren, queridas bases partidarias, mire, querido país, cómo este señor, este sujeto que me enfrentaba, ha sido sometido a mi poder. Entonces era una forma de mostrar. Y ahí quedaba la controversia. Porque en el fondo te doblé la mano. Te gané este gallito que estábamos teniendo. Sin embargo, con Maduro... ni siquiera la ha leído. Es que mira, no es parte de su plan decirle a Estados Unidos, Maduro cedió, voy a negociar con él. Mira. Algo trama. Mira, aunque la haya leído, dar a conocer
que Maduro le mandó una carta y que él la consideró al menos para abrirla, aunque no la haya leído, porque además si la abrió no la entendió porque se la mandaron en español. Claro. Y la gramática, Claro. y la Había que gramática traducir. era intraducible. Claro. El tema es que así lo ningunea. Porque como una persona que está buscando a un narcoterrorista, este delincuente te manda una carta, es validarlo. Es que ahí voy. Si él hubiese, si su plan fuera seguir la política de Grenell, de Rick Grenell, sería, ok, voy a publicar esta carta, voy a decir que te doblegué y por tanto abro los canales de negociación porque ya te tengo arrodillado. Pero aquí no da ninguna luz respecto Es a la que carta. no le interesa negociar. Porque no se es mantiene el dentro- camino. Con porque China fue ese el camino. No es el diseño de Marco Rubio negociar con nadie. No. Por eso Sí, digo. por eso Marco Rubio dice, no me interesa lo que diga la ONU. Me da lo mismo lo que diga la ONU. Me da lo mismo lo que diga cualquiera. somos un Pero a mí me delincuente. mandata un tribunal de la zona sur de Nueva York. Entonces Del Distrito Sur de Nueva Venezuela York. filtra la carta. Sí, A mí me mandata la justicia norteamericana, no me mandata la diplomacia. Entonces, si efectivamente le hiciera caso a la carta desde el punto de vista de si recibí la carta del presidente o No. de Maduro o del gobierno de Maduro, rompe el relato. Claro. Si el relato es estrictamente judicial, acá no hay diplomacia, no hay política, no hay nada. El relato de Marco Rubio es que yo estoy actuando bajo jurisdicción de la justicia norteamericana. Si yo me salgo de ahí, si yo comento la carta, estoy Validando. destruyendo mi propio relato. Claro. Y si De en el hecho, fondo él- lo único que le sirve en ese relato es capturar a este prófugo. Hasta criminal. Es la razón por la que no debe pedir autorización al Congreso de los Estados Unidos para Claro. estas intervenciones, porque Exacto. recordemos que al estar perseguido no solo por narcotráfico, sino también por terrorismo, lo que rige las acciones de la defensa de Estados Unidos en este caso es la ley de terrorismo impulsada post atentado a las Torres Gemelas, que le entrega amplísimas atribuciones al Poder Ejecutivo para no solicitar autorizaciones al Congreso en aquellas operaciones que son contra enemigos terroristas de los Estados Unidos y que Y eso- requieren respuesta rápida. Eso, José María, es lo que hay que dejar muy claro. Esto no es una persecución política. Aquí lo que se persigue es a un delincuente. Exacto. Con amplios poderes que le da el Estado tal como Ese es el Marco argumento Rubio. Es la de carta de Marco un Rubio. prófugo. Es la carta de un prófugo de la justicia Exactamente. de Estados Unidos. Eso es. Y ellos no reconocen que esa carta viene de un presidente. Es que esa carta quizás hubiese dicho, y estoy dispuesto a entregarme, es otra cosa, pero él le habla como jefe de Estado. Y además le insiste en la carta, es que son autoridades legítimas. Pero va en la misma línea de lo que ha sostenido Maduro frente a su pueblo. Porque esta carta, si es que la filtra a Venezuela, tiene todo el sentido. Porque si la quiere filtrar es el mensaje de paz que él está tratando de mostrarle a su pueblo que él quiere tener con Estados Unidos. Él quiere tener un diálogo con Estados Unidos, él quiere tener la paz con Estados Unidos. Y por lo tanto esa carta le es funcional para la gente de Venezuela. Claro. Es muy funcional. Ahora, fíjate que esta es la tercera pregunta que David le hace a Trump sobre Venezuela en 2 semanas. La anterior, que estábamos todos en 18, entonces no lo hablamos aquí. La anterior fue cuando David le preguntó derechamente si era parte del plan sacar a Maduro del poder en Venezuela. ¿Ustedes creen que Trump lo descartó? David, ¿nos puedes contar un poco qué fue lo que te dijo Donald Trump? Bueno, mi pregunta directa fue si el presidente Trump tenía en su intención directa la expulsión de Maduro del poder, si iba a haber ataques dentro de territorio venezolano. Y su pregunta fue muy breve, fue bastante lapidaria, pero es que aquí dio la vuelta al mundo la respuesta, porque dijo, te vas a enterar. Claro. Vas a ver, te vas a enterar. Esa fue la respuesta directa. Y la siguiente, yo le pregunté por el mensaje directo a Maduro, del presidente Trump a Maduro, si quería eludir de alguna forma un tipo de invasión de este tipo. Y ahí sí Trump se despachó a gusto. O sea, estuvo hablando como 3 minutos sobre, primero, tienes que renunciar al narcotráfico. Segundo, tienes que renunciar al envío de delincuentes del Tren de Aragua, la banda que se ha identificado aquí, que ha perpetrado varios delitos de gravedad. Y tienes que, digamos, o sea, se centró en cosas de seguridad nacional y de narcotráfico y demás. No se refirió exactamente
a una salida de Maduro del poder. Pero luego añadió algo que a mí me pareció muy interesante. Dijo, bueno, y es que además las elecciones del año pasado fueron fraudulentas y con la oposición hicieron lo mismo que hicieron conmigo en 2020. Aquí hay mucho que desentrañar. En 2020 Trump dice que hubo fraude electoral, que no hubo. O sea, eso es erróneo por parte de Trump. No hay pruebas de que hubiera fraude electoral. Pero él dice que ese fraude lo hubo en Venezuela, triunfó y de ese modo Maduro consiguió perpetuarse en el poder. Entonces, para Trump eso es un argumento de poder. Permitidme recordaros una cosa. En las denuncias falsas de fraude en Trump en el 2020, cuando perdió las elecciones, una de las líneas de investigación, no sé si os acordaréis, es que la dictadura venezolana había interferido en los comicios estadounidenses por medio de un software, que esto también es una exageración y yo creo que no es cierto, pero Rudy Giuliani, un asesor de Trump, lo dijo, para manipular las elecciones a favor de Biden, porque Biden iba a ser mucho más permisivo con Venezuela que Trump. Esto es un hecho. Biden fue muchísimo más permisivo con Venezuela que Trump. Le dio licencias a Chevron y tal. Pero yo dudo que hubiera no dudo que tenga las capacidades técnicas Maduro de interferir en unas elecciones de Estados Unidos. Pero forma parte de una narrativa. Y esa narrativa es: Trump, por lo que yo veo, detesta a Maduro y lo que representa para Venezuela. El exilio y la oposición venezolana está completamente alineada con el trumpismo aquí dentro. Trump empezó con contactos con Maduro al inicio de este segundo mandato y hubo tal revuelta entre diputados y senadores de Florida que ha tenido que optar por otra estrategia en manos de Marco Rubio. Y eso yo creo que lo refleja todo. ¿Es el objetivo cambio de régimen? Yo estoy convencido de que sí. Yo también. ¿Lo va a decir la Casa Blanca abiertamente? No, para nada, porque eso significaría para un presidente que se jacta de haber puesto fin a conflictos internacionales como Afganistán, Irak y demás, significaría abrir otro frente, ¿no? Pero yo creo que sí que hay una campaña armada de máxima, absoluta presión para que ese cambio se produzca.